Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar ahora con la clase que nos habíamos quedado con respecto a análisis de vulnerabilidades. Bien, esta es una grabación de la clase anterior que no se pudo por problemas técnicos completarla. Así que bueno, vamos a abrir nuestro Kali Linux. Vamos a ampliar acá un poco para que se visualice mejor. Y vamos a instalar, vamos a ver primero una de las primeras herramientas. Vamos a examinar hoy, por ejemplo, tres herramientas básicas, que es el SAP, el Wapiti y el Nikto. Vamos a, bueno, vamos a verla, vamos a irla revisando poco a poco. Le voy a presentar primero la herramienta, la que es SAP, la SAP, la forma para poder instalarla. eh, Ustedes le dan sudo apt install saproxy y de esa manera les va a permitir a ustedes instalarla. Acá yo ya la tengo instalada. Cuando le dan Enter, entonces le va a permitir poder instalar la herramienta. Ahora bien, la otra forma, luego que nosotros tenemos instalada, pero antes vamos a explicarle un poquito qué es el Saproxy. Esta herramienta Saproxy es una herramienta, este de aquí, es una herramienta o un escáner de vulnerabilidades específicamente y está orientado pues totalmente a poder detectar, identificar vulnerabilidades en web. Si bien nosotros, por ejemplo, con nuestro escaneo de EMAM Script Engine nos arrojaba algunas, ¿cómo decir? Algunas consultas, las cuales indicaban que dentro de esta máquina, por ejemplo, la que habíamos estado revisando anteriormente, ¿no? La máquina vulnerable Ubuntu, encontramos algunas vulnerabilidades web. Entonces, por ejemplo, quizás algunas inyecciones SQL, y veíamos otras más como Samba. Entonces aquí, por lo tanto, vamos a instalar esta herramienta específica para la detección de vulnerabilidades web. Entonces, específicamente las vulnerabilidades web, su explotación como tal no la vamos a ver en este curso, ya que no forma parte de ese curso, pero sin embargo le voy a enseñar un poco cómo poder instalarla, cómo poder usarla, y más adelante ustedes pues la van a poder usar, ¿no? Este escáner de vulnerabilidades es muy conocido, ya que está desarrollado obviamente por obra de la compañía que elabora todo este tipo de herramientas. Es una compañía top 10, como se le llama. Y es lógico por el título de este escáner de vulnerabilidad específico que cuenta con una interfaz gráfica, ¿no? Entonces el SAP Proxy, vamos a abrirla, la abrimos con SAP Proxy y comienza a abrir la herramienta en una interfaz gráfica. Vamos a esperar que cargue un poco y vamos a proceder con su configuración y su explicación, ¿no? Como ustedes pueden observar, entonces al momento que usted abre el programa nos va a preguntar si queremos una sesión persistente de SAP, ¿no? Una sesión persistente de SAP. En esta sesión básicamente tenemos ya todo listo, pues vamos a dejarlo aquí como quien dice por defecto. Entonces vamos a darle aquí, la que viene aquí una sesión persistente, perdón, de esta sesión, y le vamos a dar Start. Vamos a dejar que inicie y nos va a decir que está creando una nueva sesión y posteriormente que termine esto, pues ya está la sesión iniciada. Vamos a ampliarlo para poder ver un poquito más esto, ¿no? Entonces, a continuación, ¿qué podemos observar aquí? A continuación nos aparecen algunas add-ons que nosotros podemos ver. eh, no. Ahora, antes de pasar a esto, ustedes van a poder ver que hay dos tipos de opciones de escaneos, ¿no? Un escaneo automatizado y un escaneo manual, Manual Explore, que dice aquí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este curso, bueno, únicamente vamos a ver el escaneo automático, pero sin embargo el escaneo manual, pues este de aquí es casi similar, muy similar, ¿no?
No tiene tanto como se dice de manual tanto, ¿no? Pero vamos a ingresar al escaneo automatizado, ¿no? Entonces vamos a proceder la URL objetivo. Esta URL objetivo tiene que uno asegurarse que sea un objetivo que ustedes obviamente tengan permiso de poder analizar, porque si ustedes están haciendo un trabajo de bug hunting, pues no es tan recomendable que ustedes puedan inicializar esta clase de escaneos con este tipo de herramientas, ya que genera mucha intrusividad. Y es más, es posible que incluso el escaneo que nosotros hagamos a nuestro objetivo tenga quizás un balanceador de carga, un firewall u otro que obviamente nos va a bloquear el escaneo, ¿no? Pero vamos a probar nuestro sitio. Vamos a ingresar hadixai.org. Perdón. Vamos a ingresar a nuestro sitio. Entonces, que con este sitio no vamos a tener obviamente ningún problema, ¿no? Nos dice ahora select, ¿no? Aquí nosotros le podemos seleccionar, pero no lo vamos a tocar eso por el momento, ya que nos dice también que, por ejemplo, si queremos utilizar por ejemplo, aquí Spider tradicional, Use Traditional Spider, ¿no? Tenemos varias opciones acá, o que si queremos utilizar también un Ajax. Entonces tenemos aquí estas opciones. Entonces, un Ajax Spider. Entonces, esto lo vamos a dejar de manera predeterminada y vamos a darle clic, por ejemplo, ya que tenemos esto de manera predeterminada, le vamos a dar clic en ataque, en attack. Y como vemos, pues, es una herramienta muy intuitiva, es bastante intuitiva. Y en la parte lateral del lado izquierdo, vamos a esperar unos minutos, unos segundos que está cargando. Está arrojando mucha información del escaneo, ¿no? Entonces, pues, ella está lanzando un ataque de Spider en esta ocasión, ¿no? Este ataque consiste en poder recopilar la mayor información acerca de la web posible, ¿no? Por ejemplo, recopilar quizás a lo mejor alguna ruta, algún sitemap, alguna quizás carpeta oculta que esté por ahí, o quizás algún subdominio. So, como vemos aquí hay muchos, algunos que no lo carga, obviamente también, ¿no? Es decir, lo tenemos aquí como quien dice procesada de repente de manera negativa, eso lo vamos a observar. En otras palabras, eso quiere decir que no los está cargando, pero nos va a aparecer el escaneo cuando se complete. Una vez que se complete nos va a poder aparecer todo esto, ¿no? Entonces aquí en el Active Scan vamos a poder observar eh, todas las posibles vulnerabilidades que contenga el sitio web en toda su generalidad, ¿no? Y vamos a ver en los siguientes, por ejemplo, menús, ¿no? Si usted quisiera, por ejemplo, hacer un escaneo más específico de una página en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, de un website, dentro de una página específica, entonces lo que uno tiene que hacer es un escaneo manual, ¿no? También, por ejemplo, mientras sigue escaneando, está un 39%. Por ejemplo, aquí observamos este símbolo, este icono verde. ¿Qué es este símbolo verde de más? ¿No? Este símbolo es el cual nos indica muchas cosas que nosotros podemos añadir a nuestro escaneo, ¿no? Por ejemplo, si a usted no le aparece este Anti-Scan, lo puede seleccionar para que le aparezca, así como usted puede ver que me está apareciendo a mí, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de ocasiones a veces siempre le va a aparecer como por defecto, ¿no? Este Anti-Scan tiene algunas herramientas como por ejemplo ya hemos visto el Ajax Spider. Vamos a ver aquí, le damos en el más y aquí usted va a poder observar, como mencioné, el Ajax Spider, ¿no? También tenemos un automation, breakpoints,
también tenemos una navegación, un force browse, una navegación forzada. También tenemos un fusor, un HTTP sessions, unas sesiones de HTTP. También tenemos el host y algunos parámetros también, ¿no? Parámetros. También tenemos aquí el progreso, los sockets y también tenemos el set results. Básicamente con lo que ya tenemos aquí por defecto, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Algunas aquí de los escaneos, ¿no? Pero vamos a ir viendo aquí, por ejemplo, tenemos otra pestaña donde dice alerts, alertas. ¿Qué hay en esa sección de alertas? Vamos a cliquear aquí y nos vamos a encontrar con bastantes cositas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, eso, la parte de alerta nos va a indicar efectivamente pues las vulnerabilidades, ¿no? Que contiene este sitio web, y en la mayoría de ocasiones los sitios web seguros, entre comillas, por así decirlo, contienen casi por defecto este tipo de vulnerabilidades que son de riesgo medio, ¿no? Entonces nos dice que no tienen, por ejemplo, algunos, por ejemplo, vamos a ver aquí un cross-site, de repente un cross-site request for Getty, o vamos a ver aquí. Entonces vamos acá nosotros, un cross-domain misconfiguration, por ejemplo. Entonces, si nosotros vemos aquí, son todas las vulnerabilidades que nos están botando, nos mencionan unas alertas, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos observar? Por ejemplo, aquí por ejemplo, tenemos este cross-site request for Jetty, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? Que en muchas ocasiones este tipo de cross-site request for Jetty ocupa de un token de autenticación, ¿no? Entonces, por lo tanto, en muchas ocasiones esos tokens no están bien definidos, por ejemplo, por las páginas web, por los websites. Entonces, por lo tanto, quizás se puede utilizar como un token malicioso también, ¿no? Pero bueno, esta es una situación muy difícil que suceda para ese tipo de ataques. No digo que no se puede, porque se ocupa de un punto A, ¿no? A un punto B. Lo que quiere decir pues que se ocupa de un atacante, obviamente, y por supuesto de un objetivo de una víctima, y se va también a ocupar de un servidor que en ese caso es la página web, ¿no? Pero también tenemos algunas otras cosas que nos muestra aquí, por ejemplo el CSP o el Content Security Policy, que también esto parece un poco complicado, pero no, un poco sencillo en el sentido de que no es para nada intrusivo, incluso aquí mismo también para los que se dediquen, por ejemplo, más a lo defensivo, nos tiene la solución que nos dice cómo podemos, por ejemplo, asegurar la página web, ¿no? Acá nos da el recurso, la descripción y otro tipo de información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que uno pudiera utilizar, ¿no? Cuando estamos analizando, por ejemplo, una página web, ¿no? Acá nos dice la Content Security Policy. Entonces aquí nosotros podemos tener un poco más de información acerca de este punto, ¿no? En la mayoría de ocasiones nos van a aparecer esto, sin embargo, pues todo es cuestión de las rules, de las reglas, ¿no? Que tenga en ese caso la página web, ¿no? Como vemos, vamos a ver en qué está. Bueno, ya terminó el escaneo. Ya terminó el escaneo. Entonces vamos a seguir analizando un poquito más. ¿Qué más tenemos aquí en nuestra información que nos arrojó? Por ejemplo, tenemos un cross-domain misconfiguration, tenemos un anti-click jacking header, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a ver nuestro ActiveScan, ya terminó. Entonces, esto es básicamente la forma que se está analizando. Por ejemplo, aquí vemos en este escaneo la cantidad de número request, ¿no? Las alertas que se enviaron. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, por aquí? ¿No? Vamos a ver aquí.
Bueno, acá tenemos mucha información que nos ha escaneado, incluso nos bota el tipo de código, ¿no? Qué se encontró, cuál fue el error, qué cosa que no lo pudo esa parte de aquí, no botó un error 404 que ya sabemos qué significa, ¿no? Aquí también el 200. Entonces, ese tipo de información que nosotros tenemos nos sirve para nosotros hacer nuestro trabajo de buscar, por ejemplo, una vulnerabilidad en una página web, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, existe una regla muy básica que antes de todo esto se supone que nosotros ya debemos de haber realizado, nuestra recopilación de información. Por lo tanto, ya detectamos, por ejemplo, hablando hipotéticamente que el sitio de HubDesign contenga un balanceador de carga o incluso de repente un WAF. Entonces, en muchas ocasiones, pues los WAF nos van a proteger únicamente puntos específicos, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que existe la forma de poder establecer ciertas reglas, ¿no? Establecer ciertas reglas, algunas reglas específicas para cada vulnerabilidad específica, ¿no? Por ejemplo, para un ataque de DOS. Entonces, para un ataque de cross-site scripting o una SQL injection, una inyección SQL o una ejecución remota de comandos, ¿no? Entonces, o para también, por ejemplo, un ataque Doom-based o para un path reversal. Entonces, así por el estilo, un RFI, ¿no? Es decir, para todo esto pueden existir reglas, pero nosotros ya deberíamos de haberlos detectado en la fase ¿de qué? De recopilación de información, ¿no? Recuerdan cuando nosotros comenzamos con nuestro curso, nosotros estábamos en una information gathering, que era la fase de recopilar la información y para ello usamos distintas herramientas, ¿no? Ahora después fuimos al análisis de vulnerabilidad, ¿no? Que también estamos usando esto. Entonces, ya nosotros, para eso ya tenemos ya nosotros que, por así decirlo, tener nuestra información ya recopilada, ¿no? Por supuesto que también todo esto que tenemos aquí, por ejemplo, nosotros podemos aquí, si nos vamos, por ejemplo, podemos hacer un reporte, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos va a generar un reporte y nos va a pedir la extensión para poder nosotros tener nuestro reporte archivado, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Acá nos bota igual la misma información que estábamos viendo, todo lo referente aquí a la página que hemos escaneado, ¿no? Entonces, básicamente esto es el SAP Proxy, ¿no? Que nos sirve para poder escanear las vulnerabilidades. Aquí podemos ver el tipo, lo que se analizó, ¿no? El riesgo es un medio, tiene un SQL injection. Mira aquí el cross-site scripting, lo que les había mencionado. Ataque de buffer, de fuser también. No, perdón, de buffer. También mira, buffer overflow, un ataque de desbordamiento. Entonces, vimos que aquí se analizaron como 672 paquetitos, por así decirlo, ¿no? Entonces, vemos toda esta herramienta nos va a poder permitir a nosotros ver la vulnerabilidad del sitio web que nosotros deseemos en este caso, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente la herramienta SAP, es realmente muy sencilla y el detalle que esa herramienta es sumamente intrusiva, es un poco pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque consume mucha RAM también, ¿no? Incluso, como vemos, tiene su interfase gráfica, entonces llega a producir una aceleración gráfica. Entonces les recomiendo en dado caso que no tenga los recursos suficientes en la computadora, pues puede usar otro tipo de herramientas, ¿no? Como por ejemplo el NSE, el Nmap Script Engine, incluso la otra herramienta que vamos a analizar, por ejemplo, el Wapiti. Vamos a cerrar entonces nuestra herramienta SAP por ahora. Vamos a hacer un shutting down. Ok. Entonces, ahora vamos a ver nuestra segunda herramienta, la herramienta Wapiti.
así, Wapiti. Esta herramienta está enfocada también en el análisis de vulnerabilidades orientado a la web y es muy fácil de instalar, pues es básicamente el mismo proceso, ¿no? Así como el otro. Ustedes se dan cuenta que ya está instalada porque me sale resaltada en el color, ¿no? En este caso azul, ¿no? Pero si ustedes no la tienen, pues sudo apt install Wapiti, ¿no? Y ya ustedes lo instalan, ¿no? Lo ejecutan, le va a pedir la contraseña y ahí ya el Wapiti ya está instalado. Le vamos a dar un clear para que limpie la pantalla. Entonces, vamos a ya bueno, ya vemos cómo se instaló el Wapiti. Entonces, esta herramienta es muy interesante porque como tal no tiene una interfaz gráfica como lo veíamos en el caso de SAP Proxy. Sin embargo, tiene algunas opciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, el escaneo predeterminado pues va a ser lógicamente Wapiti, pero siempre tenemos que indicarle el HTTPS. Algunas herramientas no es necesario que se le indique. Sin embargo, en esta ocasión sí se lo tenemos que indicar forzosamente, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda funcionar correctamente, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, ejecutar Wapiti y le vamos a dar -u para poder, -u es URL y le tenemos que indicar en este caso el HTTPS y le vamos a indicar el website que nosotros queremos que escanee, ¿no? Le colocamos la dirección URL y le damos enter, lo ejecutamos. Entonces básicamente ese sería el escaneo predeterminado, el escaneo más básico y consiste en solo insertar como la URL y dejar que Wapiti haga el resto, ¿no? Así como lo estamos observando, ¿no? ¿Qué observamos? Wapiti -1 para poder ingresar la URL y le ingresamos la URL incluido con el HTTPS, ¿no? Aquí está escaneando ya nuestro programa. Nos dice que faltan quizás algunos atributos de política. Vamos a ver aquí, ¿no? CSP attribute default SRC is missing. Nos está faltando estos atributos de política. Que es algo que nosotros ya habíamos descubierto con SAP. ¿Se acuerdan que habíamos visto también este de aquí, el SCP? Perdón, el CSP. Entonces, un punto bueno para saber que nos clasifica las vulnerabilidades, por ejemplo, aquí si nosotros lo vemos realmente, no tenemos mucha información. Incluso tenemos, por ejemplo, aquí algunas, ¿dónde Wapiti, bueno, ya vimos estos atributos perdidos. Aquí también si seguimos bajando. Ya terminó. Vamos así, esto a ampliar un poquito más para que se visualice mejor. Ok. Entonces, perdón. Incluso, por ejemplo, aquí que prueba algunas cookies, nos dice, por ejemplo, que está en flag. Secure flag is not set in the cookie. Que está flagueado, está flag es como decir una bandera, ¿no? O sea, coloca una bandera que no está desplegada en la cookie, ¿no? ¿Y qué más vemos aquí? Que lanza unos módulos, ¿no? Está lanzando el módulo de sec, el módulo file, el SQL y el cross-site scripting, ¿no? Entonces, un server-side también, ¿no? Un server-side acá, server-side request for Jetty, y así por el estilo, ¿no? Entonces, un blind SQL también y un permanent cross-site scripting. Entonces, vemos esa la información que nos bota como forma de manera básica el Wapiti, pero también, por ejemplo, podemos usar alguna otra regla de exclusión, ¿no? ¿Cómo qué? Vamos a suponer que esta página hadixsite.org tenga otra página que se llame blog, ¿no? Vamos a poner como ejemplo, acá es hadixsite, this site, ¿no? .org y que tenga otra página que sea blog. Entonces, en esta página, si no queremos, por ejemplo, ¿no? Queremos que nos escanee todo menos esta página de aquí, el blog, entonces nosotros vamos a usar una regla de exclusión.
¿Cuál sería la regla de exclusión? ¿No? Entonces nosotros digitamos de nuevo Wapiti menos U y vamos a colocar el website. Ahora, para poder agregarle la regla de exclusión, le vamos a dar el el menos X, y le vamos a ingresar nuevamente nuestro https hadesite.org y le vamos a ingresar que no queremos la página blog. Entonces, esta regla -x le está diciendo al Wapiti que yo no quiero que, ¿qué cosa yo no quiero? Yo le estoy diciendo que me escanee todo, menos la página blog. Yo no quiero que me escaneen en esa página blog. Por eso yo le pongo esa regla de exclusión menos X, ¿no? Para que pueda hacer el trabajo. Le damos Enter. Entonces comienza a hacer el proceso de escaneo, pero en todo el sitio, si es que tuviera más páginas, por ejemplo, que tenga otras páginas adicionales, pero menos va a ser en esta página blog. Ese es ¿no? Cómo es el comando Wapiti. Ahora tenemos otro más que me gustaría mostrarles, por ejemplo. También podríamos, por ejemplo, indicarle al Wapiti, ¿no? Vamos a suponer, le podemos indicar que utilice una "-b", ¿no? "-b0", por ejemplo. El modo 0, recuerden, es un modo silencioso, ¿no? En 1 es un nivel de intrusividad mayor, ¿no? Por ejemplo, si nos arroja alguna cosa adicional a lo anterior, vemos aquí, por ejemplo, que empieza ya a sacar algunas peticiones, puede que saque algunas peticiones GET y así por el estilo, ¿no? Entonces, el nivel el nivel de intrusividad 2, por ejemplo, ya es un poco más fuerte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de nivel que nosotros le queramos poner, ¿no? Eso es básicamente la herramienta Wapiti. Ahora les voy a explicar con respecto a la herramienta Nikto. Permítame tomar un poquito de agua. La herramienta Nikto. ¿Esta herramienta qué es? Esta herramienta que está aquí, Nikto, se quedó grabada con una página anterior. Entonces, esta herramienta Nikto nos va a permitir analizar vulnerabilidades web. Nikto, por ejemplo, tiene algunas funcionalidades un poquito más complejas y más ordenadas que Wapiti. Pero vamos a ver cómo se puede hacer. Ok, ya. Vamos a poner el comando Nikto -h y le vamos a colocar el website que nosotros hemos estado usando como ejemplo. Nikto -h espacio hadesite.org. Entonces el -h, ¿por qué le estamos colocando nosotros ahora en esta ocasión? Porque el -h sirve para poder indicar un host, ¿no? Ese aquí, H, es de host. Entonces, para eso le colocamos el -h. En este caso, ¿qué es lo que podemos observar? Que no tenemos necesidad de agregar el HTTPS, ¿no? Como lo usamos en el caso del Wapiti, ¿recuerdan? ¿No? Aquí, sin embargo, no es necesario que nosotros le agreguemos el HTTPS. Este va a realizar un análisis en profundidad del servidor web y puede tardar mucho quizá en finalizar debido a la cantidad de vulnerabilidades que Nikto comprueba. Así que bueno, si nosotros lanzamos, muy probablemente nos tarde tiempo. Vamos a ver, vamos a probar, nada perdemos. ¿No? Entonces, Nikto va a comprobar todas las vulnerabilidades posibles, ¿no? O sea, eso es dependiendo de muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos dice que puede encontrar acá el target IP, ¿no? Sigue cargando.
Vamos a dejar que cargue bien. Aquí, por ejemplo, encontró múltiples IPs found, encontró múltiples direcciones IP, ¿no? Muy probablemente entonces ese sea solo un balanceador de carga, puede que a lo mejor la IP real sea, no sé, esta, no sé, ¿no? Habría que examinarla bien, ¿no? No lo sabemos con exactitud, entonces no sabemos qué cosa realmente estamos escaneando. Es por eso que esa es una de las defensas, por ejemplo, de los servidores web. Ahora, bueno, este sigue escaneando. Uh -huh. 21, 23. Bueno, podemos usar Nicto usando una variable, por ejemplo. En el caso que nosotros, voy a abrir otra ventana, ¿no? En el caso que nosotros querramos escanear, vamos a decir, servidores, que querramos escanear solamente los certificados SSL de una página. ¿Cómo lo hacemos? De nuevo le damos nicto -h y le damos de nuevo la página que nosotros queremos escanear y acá le tenemos que indicar una variable. Le indicamos la variable que queremos los certificados SSL, ¿no? Le damos este. Entonces el SSL nos va a permitir escanear los certificados instalados en un sitio web, ¿no? Con eso puede obtener, por ejemplo, el cifrado SSL, la información del emisor con esta opción, y así nosotros podríamos encontrar más vulnerabilidades y más errores de configuración presentes en el servidor web que nosotros estamos escaneando, ¿no? Entonces, miren, comienza a escanear más información, ¿no? Si nosotros subimos un poquito aquí, vamos a ver, okay, target port, el puerto 443, anti-leakjacking, X-frame, ya no se flagueó aquí. Entonces, users reveal content on different fashion. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos usar esa variable. Vamos a cancelar aquí porque es demasiado. Entonces, otra opción, por ejemplo, otra variable que nosotros podemos usar es cuando nosotros queremos escanear puertos específicos. ¿Cómo lo podemos hacer? Usando la misma página. Entonces vamos a darle nosotros la variable para puerto. Queremos que nos escanee el puerto 80. ¿No? Entonces comienza a escanear el puerto 80. ¿No? Con menos port, nosotros lanzamos todo el escaneo. ¿A dónde? Va dirigido únicamente al puerto que especifiquemos, y para nuestro ejemplo, en este caso, estamos poniendo o colocando el puerto número 80. Como también podemos lanzarlo a cualquier otro puerto. Como vemos, sigue tardando, ¿no? Carga bastante en cargar el objetivo. Sin embargo, pues depende si siguen con el escaneo o no. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Entonces, podríamos también hacer un ID, ¿no? Que nos incluye la capacidad de escanear sitios que están protegidos con autenticación HTTP y así por el estilo, ¿no? También podemos usar, por ejemplo, una opción que es para darle que le llaman el max time. Max time, por ejemplo, -20, ¿no? Nosotros le indicaríamos el número de segundos, ¿no? El número de segundos que queremos, perdón, que nos escanee, ¿no? Entonces, de esta manera, pues no genera tanta intrusividad, ¿no? Entonces, después de esta cantidad de segundos, por ejemplo, nosotros le acabo de poner 20. Entonces, el max time 20. Entonces, después de los 20 segundos, el escaneo se va a detener. ¿Vieron? Un escaneo testeado, 21 segundos, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros le podemos dar esto para poder escanear solamente la cantidad que nosotros deseamos, y posterior a eso ya deja de ejecutarse como ustedes lo están observando aquí, y testea un host, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos hacer.
el tipo de escaneo. Ahora vamos a regresar, por favor, vamos a retornar a nuestro Nessus. Vamos a retornar ya a nuestro Nessus. Los que tienen ahí el Nessus, por favor, les invito a que lo puedan abrir el Nessus para que de esa manera nosotros podamos chequear el caso de Nessus. Ahora vamos a ver aquí, vamos a limpiar. Aquí lo tengo el otro. Aquí todavía sigue, ese se va a demorar un montón. Vamos a tener aquí. Entonces vamos a abrir aquí el Nessus. Chuchu. Vamos a ver aquí el Nessus. Para que me abra, obviamente aquí no me va a activar nada. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que activar el Nessus. A mí tengo que activar el servicio. Entonces, ¿cómo yo activo el servicio para que pueda iniciar Nessus? Simplemente nosotros le damos service Nessus, Nessus Start. Start. Ingresamos la contraseña y volvemos a chequear a ver qué estatus tiene. Anteriormente me salía disable, que estaba deshabilitado, y ahora cuando le damos está active, que ya está habilitado corriendo, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podemos activar nuestro Nessus. Por ejemplo, le ingresamos la contraseña, un save, y nosotros habíamos hecho un ataque de prueba para la clase anterior, ¿no? Aquí yo ya lo tenía un escaneo de prueba. Si no me equivoco, esta era la clase número 7. Y yo tenía aquí mi máquina explotable. ¿Recuerdan? Voy a tratar de abrir la máquina explotable. Entonces, vamos a ver si es cierto. Acá tengo mi máquina explotable que dice que la IP es la 10.048, ¿no? Es 10.0. Mi IP es la 10. Mi IP es la 10.0.48, ¿no? Que ustedes pueden observar ahí. Entonces, mi máquina Kali, que es la que tengo aquí, que ya la escaneé. Entonces, mi máquina. Entonces, vamos a ver la IP. La máquina atacante es la que termina en 72. Entonces, vamos a probar si se están viendo. Si hay conectividad, ¿no? Vamos a ver por el otro lado. También hay conectividad. Entonces, aquí, en nuestra herramienta Nessus, nosotros vimos que había muchas vulnerabilidades críticas. Había total 6, 7 vulnerabilidades críticas que nosotros lo podíamos usar. Ese, si no me equivoco, era el Unreal que habíamos visto. Déjenme ver, por favor. Si esta es la crítica, el Unreal IRC D Backdoor Detection. Entonces, nosotros podríamos utilizar esta vulnerabilidad para poder ingresar a nuestra máquina explotable, Metasploitable 2. Entonces, básicamente, el Nessus entonces nos va a ayudar a nosotros a poder escanear las vulnerabilidades de una máquina, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Como ya le mencioné, con el Nexus nosotros podríamos escanear nuestras vulnerabilidades tal como lo estamos haciendo, como ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿hay opciones en el escaneo? Sí, hay opciones. Por ejemplo, si voy a volver a la parte de aquí, cuando uno quiere realizar algún tipo de escaneo, entonces uno tiene muchas opciones para configurar. Vamos a suponer que uno quiere aquí editar este escaneo. Bueno, ya está hecho, esto está grabado. Pero si uno quisiera configurar el tipo de escaneo, uno acá tiene, por ejemplo, diferentes opciones.
Después que le colocas el nombre, la descripción, el target, aquí tú puedes incluso darle el schedule, si tú lo activas en on, tú puedes poner con qué frecuencia quieres escanear ese target. Tú le puedes poner una sola vez, diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. Le puedes indicar si fuera diariamente, ¿no? Le puedes indicar a qué horas quieres que empiece, ¿no? Y el día exactamente que tú deseas que empiece, ¿no? En el caso que sea una sola vez o diariamente también ahí. La zona horaria, quieres American New York, American Eagle, no, Norona. Entonces, lo que ustedes deseen, ¿no? Todas las opciones que ustedes deseen, ¿no? Notificaciones, aquí ustedes pueden colocar el email, su correo electrónico para que puedan recibir notificaciones. Acá, por ejemplo, en Host Discovery, también lo mismo, ¿no? Pueden usar aquí el Fast Network Discovery también. Eso quiere decir que vaya, si un host, por ejemplo, responde al ping de Nessus, va a aludir algunos falsos positivos y de esa manera perfeccionamos los exámenes para poder verificar que la respuesta no provenga de un proxy o de repente de un balanceador de carga. Entonces podemos usar esa opción, ¿no? Use Fast Network Discovery, ¿no? En este caso yo no lo usé, pero nosotros lo podríamos usar, ¿no? En nuestros escaneos también, para evitar que nosotros podamos tener falsos positivos. En la parte por scanning, también por ejemplo aquí, aquí básicamente ¿qué nos dice? Nos dice que aquí que se considera los puertos no escaneados, ¿no? Se puede considerar los puertos no escaneados, dejar un rango de puertos, lo dejamos por default, por defecto, perdón. Podemos hacer un local port enumerators, ¿no? Entonces, todas estas opciones nosotros lo podemos configurar. Va a depender de nosotros realmente. Nosotros le damos acá a dejar por default, por defecto. Y como vimos acá, pues nos menciona aquí los enumeradores de puertos locales. Vamos a dejarlo en estos ajustes que están como predeterminados, que están correctamente. Tenemos el escaneo de puertos de red también. Esto sí les recomiendo yo que mantengan solo el SYN, es mejor, porque si empiezan a mandar algunos paquetitos TCP, ¿no? TCP o UDP, muy probablemente se va a ver muy sospechoso. Ahora en la sección de Service Discovery, descubrimiento de servicio, nos dice que va a probar ¿qué cosa? Todos los puertos, dice Profile Ports to Find Services. Entonces aquí en esta opción va a estar en busca de servicios. Esto puede ser muy, muy intrusivo, por lo tanto mejor podríamos colocarle, por ejemplo, que solo los puertos SSL y TLS conocidos, pero lo vamos a dejar así ya que esto es cuestión de, ¿no? Esto ya es cuestión de ustedes, pero lo podemos dejar así también, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, nuevamente aquí buscar los puertos, aquí aquí lo vamos a dar en none, en DTLS. Entonces, en Identity, si vamos aquí en Identity, aquí en Identity, nosotros, esta es una de las opciones nuevas, por así decirlo, de Nessus, nos dice que va a recolectar datos de identidad de directorio activo. El directorio activo, bueno, es otra fase incluso de la ciberseguridad que hoy está muy bien, avanzándose cada vez más y es bastante perjudicial para las empresas ya que ese tipo de situaciones, bueno, lo vemos por ejemplo actualmente en los Windows Servers y otros más. Ahora nos vamos a ir a Assessment. Aquí por ejemplo nos vamos a meter, no queremos meternos mucho aquí en esa parte, lo vamos a dejar aquí en general para porque acá podemos configurar más opciones, pero no queremos meternos a mucho esta parte. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de hacer también un brute force.
¿no? Podemos usar fuerza bruta, testear base de datos de Oracle, habilitar el tema de Hydra, ¿no? Podemos adicionar un archivo de password, ¿no? Para hacer por eso es fuerza bruta, ¿no? Tenemos que cargar los diccionarios, colocar aquí el número de herramientas paralelas y todo eso, ¿no? Ahora también Web Application, nosotros lo vamos a dejar, que no, ese no es nuestro caso, pero también tiene para escanear Web Application, ¿no? También en Windows, lo vamos a dejar ahí mismo porque no tiene nada que ver eso, para nuestro ejemplo. Podemos también incluso darles que escaneen búsqueda de malware, pero como no es nuestro caso, le vamos a dar en off. Y en Database también lo vamos a dejar tal como está. Como vemos, tiene muchas opciones, ¿no? También tenemos una opción vital. Y pero primero pasemos a la parte de report. Aquí, por ejemplo, en report, también lo vamos a dejar tal como está. Ahora vamos a ver aquí en la parte de avanzada, ¿no? General Settings. Por ejemplo, esta es una parte, como estaba mencionando, y también es una pregunta para el examen de certificación que se le agrave muy bien. Tenemos una configuración, una que básicamente depende de todo el escaneo, previene esta configuración. En otras palabras, si está aplicada como tal como debe ser, ¿no? Entonces eso va a prevenir que el Nessus haga escaneos súper intrusivos, ¿no? Y que incluso puedan llegar a romper el objetivo que estamos analizando. En este caso, por ejemplo, a nuestra máquina no habría ningún problema, pero a lo mejor incluso eso puede ser interpretado si lo desactivamos como un ataque de negación de servicio, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos más opciones. Escanear aquí, por ejemplo, podemos colocar el tiempo de la red, chequeo por host, cuántos hosts simultáneamente pueden ser escaneados, ¿no? Podemos excluir una ruta de archivo, excluir un archivo de sistema, una ruta de archivo nuevamente, incluir también. Entonces, así que tengamos mucho cuidado en esta opción. Nosotros lo vamos a dejar aquí activado, ¿no? Enable Safe Checks. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces le vamos a dar en Save, ¿no? Una vez que ya uno hizo, uno le da en Save. ¿Ok? Entonces, cuando ya tenemos esto, por ejemplo, ya tenemos nuestro escaneo, nosotros le damos en Launch. Le damos en Launch y ya comienza a lanzar el ataque. Y ahí vamos a obtener los resultados, tal como lo pueden ustedes observar aquí. Voy a retroceder, ¿no? En este caso está dividido en 5 categorías, ¿no? Critical, High, Medium, Low e Info. Entonces, esta categoría se puede observar como por ejemplo esta que dice que, vamos a ver, esta se divide información de lo más bajo a lo más crítico, ¿no? En poder ver qué tipo de vulnerabilidades. Por ejemplo, son 11 críticas, 7 altas, 24 medias, 8 vulnerabilidades bajas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos esto porque mientras más va aumentando el nivel, obviamente un ataque es mucho más peligroso y obviamente va a llegar a comprometer de una manera muy peligrosa un servidor web. Así que por el momento no me gustaría ya comenzar a explicarle lo que es un exploit, pero ya muchos de nosotros sabemos lo que es un exploit y todo eso. Pero antes de pasar a ello, por ejemplo, voy a ver si acá tengo un archivito que me gustaría mostrarles. Permítame un segundito. Déjenme ver si lo tengo aquí. Creo que es nuevamente aquí. Que quería mostrarles aquí en...
era con respecto a los Metasploits. No, no es este. Un archivo que ya creo que algunos se los he estado mandando. No tengo aquí. Bueno, ya algunos estoy mandando el archivo que estaba mencionando acerca del Metasploit. El Metasploit básicamente no es solo una herramienta, sino es un framework completo que proporciona la infraestructura necesaria para poder automatizar tareas básicas, rutinarias, complejas. Entonces, ¿eso qué permite? Eso permite concentrarse en los aspectos únicos, en los aspectos especializados del testeo de penetración y en la identificación de fallas dentro de su programa de seguridad de la información. Entonces, a medida que avanza a través de los capítulos que uno tiene, hay un libro que solamente habla sobre este tema del Metasploit, ¿no? Imagínense, Metasploit es un proyecto que cuenta con más de 900 exploits diferentes, ¿no? Que le permiten a uno poner a prueba las vulnerabilidades presentes en un sistema informático. O sea, es un programa multiplataforma gratuito y también hay una versión de paga, que es el Metasploit Pro, que incluye cierto número de exploits de día cero, por ejemplo, anualmente, ¿no? Y cuenta con diferentes módulos de herramientas, o sea, cuenta con módulo de explotación, existe otros para payloads, es decir, para códigos maliciosos, para la post-explotación de un fallo, o codificadores que permiten encriptar los malware y evitar sistemas de detección entre algunos otros, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un exploit? ¿No? Entonces aquí, bueno, ahí se lo voy a explicar para no hacerlo. Aquí vamos a ver que nosotros vamos a tener exploit, vamos a tener payload, vamos a tener shellcode, ¿no? ¿Qué cosa es un exploit? Un exploit es el medio por el cual un atacante o uno que está dedicado a la testeo de penetración, para el caso, va a tomar ventaja de una falla dentro de un sistema, ¿no? Una aplicación, un servicio. Entonces, el atacante va a usar un exploit para atacar un sistema de una manera que resulta en un deseo particular, resultado en donde el desarrollador nunca pretendió. Es decir, los exploits más comunes van a, por ejemplo, incluir desbordamiento de buffer, vulnerabilidades de aplicaciones web, inyecciones de SQL y configuración y otros, ¿no? Entonces, eso básicamente es un exploit, mientras que el payload es diferente. El payload es un código que queremos que el sistema ejecute, ¿no? Y que debe ser seleccionado y entregado por un framework. Por ejemplo, un shell inverso es una carga útil que crea una conexión, ¿no? Desde la máquina destino, ¿no? La máquina de destino a la máquina atacante. En este caso, por ejemplo, esta es nuestra máquina destino. Va a ser nuestra máquina destino y esta es nuestra máquina atacante, ¿no? Esta es nuestra máquina destino, que es la 48, la que vamos a vulnerar, y nuestra máquina atacante, pues, es la que nosotros tenemos en estos momentos, ¿no? Y así, entonces, mientras que un shell de enlace es una carga útil que vincula un símbolo del sistema a un puerto de escucha en la máquina de destino, que el atacante puede entonces de esa manera conectarse, ¿no? Y el shellcode es un conjunto de instrucciones que se utiliza como payload, por ejemplo, cuando se produce la explotación, ¿no? Por lo general, se escribe en lenguaje ensamblador. En la mayoría de casos, un comando shell o un shell metadata se proporciona pues después de la serie de instrucciones que han sido realizadas por la máquina de destino, ¿no? De ahí es que viene el nombre, ¿no? Ahora voy a hablarles un poquito acerca del Armitage. Vamos a limpiar nuestra pantalla. Voy a minimizar esto para que se vea mejor. Entonces, vamos a hablar rápidamente acerca del Armitage. ¿Qué cosa es el Armitage? No sé si algunos ya ustedes lo habrán escuchado, pero el Armitage eh, básicamente es otra de nuestras herramientas que nosotros tenemos para poder instalarla. Tiene una interfase gráfica. Simplemente le damos sudo apt install Armitage. ¿No?
Kali. Ups. Vamos a... Ya yo la tengo instalada si no me equivoco. Ahí está. Entonces, pero la forma para instalarla es como así como les estaba escribiendo, es sudo apt install Armitage, ¿no? Entonces, esa es la forma para poder instalarla. Vamos a ver un segundo si... Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Con A minúscula. Sudo apt install Armitage con A minúscula. Yo le estaba poniendo con A mayúscula. Entonces, luego que tiene instalada la herramienta gráfica, entonces simplemente le damos Armitage, le damos Enter y le damos aquí a Connect. Yes. Y ahí me va a abrir la herramienta, ¿no? Vamos a esperar unos segundos para que abra la herramienta. Ok, perfecto. Entonces, en esta herramienta Armitage que ustedes ven que tiene la interfase gráfica, nosotros, permítame aquí, vamos a poder observar aquí en nuestra herramienta, en nuestra consola. Por ejemplo, podemos adicionar los hosts, ¿no? Podemos hacer un EMA scan para que nos escanee las máquinas que nosotros querramos, pero vamos a ver, le vamos a colocar el host que deseamos que nos escanee. Como bien sabemos, esta es nuestra máquina víctima. Le vamos a adicionar, adicionamos un host y vamos a esperar unos segundos porque esto demora a veces un poquito. Permítanme, déjenme asegurarme que aquí está la base de datos. Oh, ya está inicializada. Déjame correr el Armitage de nuevo. Yes. Ok, entonces vamos a proceder. Luego que hemos hecho la instalación con Armitage, vamos a proceder a ingresar a la herramienta. Entonces le damos Armitage, Connect, Yes. Y comienza a conectarse. Ok, me sale este error. Tenemos que nosotros inicializar la base de datos. Submsf init. Ups, me equivoqué. Ok, ya está.
Vamos a esperar el progreso que cargue la herramienta. Un segundito, vamos a ver si está grabando. Sí, está grabando. Y nosotros vamos a ir a nuestro host, vamos a adicionar un host. Vamos a esperar que cargue. Vamos a hacer un pin scan, a ver, de nuestra máquina, destino, scan completado. Vamos a hacer montaje. Vamos a ver, gráfica view. Vamos a ver de manera gráfica. Ok, ya cargó. Entonces vamos a ver nuestra máquina. Este de aquí tenemos, ¿no?, nuestra máquina explotable. No lo sabemos. Entonces botón derecho. Y acá vamos a ver el tipo de sistema operativo. Todo esto, ¿no? Nos da la información. Pero vamos a darle un scan. Vamos a escanearla. Entonces aquí ya nos comienza a arrojar información, ¿no? Los puertos que tiene abiertos y todo ese tipo de información. Entonces nosotros vamos a explotarla. Ya nosotros vimos con el Nessus qué tipo de exploit nosotros podíamos usar. Entonces nos vamos a ir a que es un Unix, una IRC, a un Unreal, y le vamos a dar aquí, por ejemplo, aquí el LPOR le vamos a poner 1, 2, 3, 4, el 444. Le reporta bien, está bien. Vamos a ver, dar un launch. Entonces vamos a esperar ahí unos segundos. Ahí está analizando esa vulnerabilidad para poder explotarla con el Armitage. Entonces salió, bueno, sigue buscando información. Y adicional a eso también nosotros vamos a ir buscando el payload, ¿no? Dice exploit complete but no session was created. Entonces vamos a buscar acá el CMD, un Unix si no me equivoco. Vamos a abrir un poquito aquí y vamos a usar el payload ese de aquí, a ver, reverse pearl. Entonces vamos a usar este. Ya no me cambió el puerto. 4 multi-handle launch. Vamos a esperar unos segundos. Te lo va haciendo aquí. Déjenme ver aquí qué es lo que pasó. Ay, no, aquí no, este no.
para crear, bueno, aquí algo pasó. A ver, show options para ver qué está pasando. Vamos a ver. Ok, el host está todo ok. Entonces, vamos a ver aquí de nuevo. El exploit, vamos a ver de nuevo aquí. Era Unix. Aquí. Aquí está aquí. Conexión. Entonces aquí le vamos a configurar esto. Está todo ok. Vamos a darle launch de nuevo. Vamos a cerrar este aquí. Y vamos a esperar que nos resuelva esto para explotar esa vulnerabilidad de esta máquina. Vamos a esperar unos segundos, por favor. Déjame cerrar acá. Sigue ahí tratando de aprovechar esa vulnerabilidad para poder ingresar. Está verificando. Se inició la conexión reverse TCP. Está estableciendo conexión. Y ¡pum! We did it. Entonces aquí ya vimos que ya nosotros pudimos vulnerar nuestra máquina, esta de aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver who am I. Somos Kali, entonces vamos a ver get UD. Vamos a ahorita ver un segundo. A ver, shell. Entonces ya hemos logrado ingresar, pero no tenemos permiso de administrador, ¿no? Si ustedes observan aquí, ese es, estamos como Kali, ¿no? Tenemos que nosotros tratar de dar, perdón, tenemos que hacer una escala de privilegios. Entonces vamos a ver si haciéndolo aquí. Déjenme ver. Entonces aquí vamos a nosotros tratar de entrar con este. Vamos a dejarlo ahí para probar. Aquí solamente podemos ver los archivos. Si le damos un ls, podemos ver los archivos de nuestra máquina en la cual nosotros hemos ingresado.
¿no? Y tendríamos que nosotros ahora tratar de ver la forma de escalación de privilegios. Pero eso es básicamente cómo es que nosotros podemos usar esta herramienta, el Armitage, para poder nosotros aprovecharnos de la vulnerabilidad que hemos descubrido, en el caso que tomamos como ejemplo con el Nessus, ¿no? Para nosotros poder ingresar o vulnerar, mejor dicho, nuestra máquina, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros, está cargando por detrás, esa es la manera como nosotros podemos utilizar, ¿no? nuestra vulnerabilidad que hemos descubierto. Aquí tenemos que hacer una escalación de privilegios, aquí esto no está mal configurado, pero aquí nosotros ya tenemos que hacer una escalación de privilegios para que nosotros podamos tener permiso de administrador, porque ahorita solamente nosotros estamos como no estamos como administrador, no estamos como root, ¿no? Entonces tenemos que hacer eso, una escalación de privilegios para poder lograr nuestro objetivo, ¿no? Si nosotros buscamos otro, o quizás podemos explotar otro, otro payload, vamos a tratar de probar, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir probando. Vamos en Python. Vamos a probar aquí, a ver. No, mira, aquí tenemos nuestro. No podemos acá, tenemos que hacer una escalación de privilegios. Voy a hacer la prueba con este payload adicional. La próxima clase voy a explicar más sobre la escalación de privilegios, la post-explotación, y de esa manera nosotros podemos visualizar cómo podemos escalar privilegios en el caso que nosotros, luego de poder vulnerar nuestra máquina, podemos nosotros hacer una escalación de privilegios y hacer un trabajo de post-explotación. Aquí todavía está haciendo un reverse. UDP Handler. Podemos probar diferentes tipos de payloads para los ejemplos que nosotros querramos. Vamos a esperar unos segundos. Aquí está corriendo todavía. Bueno, ustedes pueden probar diferentes payloads que ustedes pueden observar en la parte superior. En este caso tenemos que usar el de Unix y podemos usar el que hemos estado viendo, ¿no? Podemos usar ese reverse, podemos usar reverse SSL también. Entonces, luego que ya nosotros hemos visto cómo podemos ingresar, aprovechar esta vulnerabilidad,
Ahora ya nosotros tenemos que hacer lo siguiente, que es escalar de privilegios para que ya no sea en Kali, sino más bien para que nosotros consigamos acceso a root. ¿Ok? Entonces en la siguiente clase voy a explicar un poco más acerca de cómo nosotros podemos hacer ahora la escalación de privilegios y la post-explotación. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que tiene que ver con parte de la explotación y la post-explotación. Vamos a usar el comando msfconsole para lo que es la explotación y la post-explotación. Vamos a usar este que habíamos visto en la clase pasada con respecto al metaexploit. Aquí, por ejemplo, observamos que tiene 2332 exploits, 1216 auxiliares, más de 1300 payloads, 46 encodificadores, 11 NOPs, 9 sistemas de evasión. Entonces aquí podemos buscar diferentes tipos de información. Nosotros habíamos visto en nuestro Nessus que nosotros teníamos el Unreal IRCD como una crítica de una vulnerabilidad crítica. Nosotros podemos, por ejemplo, si ya sabemos cuál es nuestra vulnerabilidad, entonces aquí está. Nosotros tenemos esta vulnerabilidad, la vamos a agarrar, la vamos a seleccionar, la vamos a copiar. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos utilizar esa vulnerabilidad? Bueno, luego que nosotros tenemos la vulnerabilidad, entonces vamos a pasar a usarla. Se pone use y pegamos el exploit para ese tipo de vulnerabilidad, ¿no? Le damos en use, le colocamos el exploit. ¿Cómo lanzamos el exploit? Entonces colocamos, le damos enter y ya estamos en el exploit que aquí hemos seleccionado, que es el Unreal IRCD Backdoor. Ahora vamos a ver qué opciones nos muestra. Show Options. Vemos que tiene el chost, el cport, proxies, el rhost y el rport. Entonces nosotros tenemos que configurar el rhost. La forma para poder configurarlo es set rhost y el rhost va a ser la IP de nuestra máquina víctima. Si ustedes recuerdan, nuestra máquina víctima, vamos a entrar aquí, vamos a hacer un clear, es una ifconfig y recordemos que era nuestra máquina 48, entonces nosotros vamos a colocar 10.0.048, ¿no? Entonces le vamos a dar enter, vamos a darle show options para ver que se configuró correctamente y vemos que ya está configurado el rhost nuevamente, que es la IP de nuestra máquina víctima. El puerto por defecto nos está arrojando que es 6667. Ahora bien, vamos a especificar lo que es el payload a usar. ¿Qué payload podemos usar? Vamos a darle show payloads y acá vemos que nos muestra muchos payloads. Nosotros, por ejemplo, podemos usar el payloads, podemos usar el Unix Bind Pair, o podemos usar el CMD Unix Reverse Pair, por ejemplo vamos a probar con este, o también podemos usar solamente el payload CMD Unix Reverse, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de esos nosotros podemos utilizarlo. Vamos a usar, por ejemplo, vamos a probar primero con este, ¿ok? Entonces vamos a nosotros agarrar y vamos a seleccionar ese payload, lo copiamos, entonces nosotros le damos set y pegamos el payload que vamos a utilizar. Entonces ahí, por ejemplo, me botó un error, dice no data store payload reverse set options, el nombre del payload. Entonces vamos a nosotros ingresar acá
estoy equivocando. Vamos a ver aquí. Ups, perdón. Vamos a ver aquí. Set payload. Entonces vamos a configurar el payload nuevamente. Déjenme ver aquí, show options. Ahora vamos a hacer el set payload. Vamos a pegarlo. Ok, ya configuramos el payload. Luego de nosotros configurar el payload, nuevamente vamos a ver las opciones y vemos que el lhost, por ejemplo, no está configurado. Para configurar, de nuevo le damos set lhost y vamos a colocar en esta ocasión la IP de nuestra máquina. Si no sabemos la IP de nuestra máquina, nuevamente if config y nos está botando que es la 72. Entonces tenemos la lhost 72 para corroborar show options. Show options y ya tenemos la IP de nuestra máquina. Posteriormente, ya que tenemos la IP, ya tenemos el LPORT configurado, ¿no? Ahora tenemos que correr el exploit. Le damos exploit y esperemos ahí que comience a enviar los paquetes, que comience a abrir. Dice shell session 1 opened. Vamos a esperar. Vamos a esperar que cargue. Entonces ahí vemos que está cargando el payload, ¿no? Está siendo enviado. Dice que hay una sesión abierta. Y me dice que ya yo tengo privilegio de root. Vamos a ver si es cierto eso. ¿Cómo me doy cuenta? Tal como ustedes vieron que yo hice whoami para ver quién era yo. Vamos a ver un get UID. Y yo puedo ver toda la información aquí de el sistema que pueden ustedes observar ahí, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, ahí, lo que tenemos nosotros ahí, por ejemplo, es la información de la máquina atacante, ¿no? Entonces, perdón, atacada en este caso, ¿no? Entonces nosotros aquí ya podemos ver que nosotros con este exploit y este payload, nosotros podemos atacar a una máquina que ya hemos descubierto cierta vulnerabilidad. Entonces, como ustedes pueden ver, no es tan complicado. Simplemente hay que saber escoger bien el exploit y también el payload a usar para que de esa manera nosotros podemos tener acceso a la máquina, ¿no? Donde nosotros estamos. Vamos a abortar la sesión, ¿no? Si nosotros vamos a salir de aquí, vamos a limpiar. Ahora, otra herramienta que les quería mencionar era con respecto al MSF Veno. La MSF Veno es una herramienta también muy interesante en la cual a nosotros nos va a ayudar también muchísimo a nuestros trabajos de post-explotación. Por ejemplo, ¿por qué podemos usar esta herramienta? ¿En qué momento lo podemos usar esta herramienta?
Ya hemos visto cómo se usa cómo podemos explotarlo. Sin embargo, aquí nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una escalación de privilegios, como lo estamos haciendo, nuestra máquina Kali Linux, nuestra máquina atacante y nuestra máquina exploitable, que es esta de aquí, ¿no? Que ustedes la pueden ver aquí, nosotros vamos a ocupar un exploit. Yo les había comentado ya, o les estaba mencionando hace un momento, que el exploit es todo el código en el cual nosotros vamos a aprovechar cierta vulnerabilidad, ¿no? Entonces vamos a ver eso un poquito más el día de mañana, ¿no? En la siguiente clase, para que de esa manera quede más claro cómo nosotros podemos hacer ese trabajo de post-explotación, luego de nosotros ingresar, de haber escalado privilegios, cómo podemos hacer nosotros ese trabajo de post-explotación. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase entonces.